hoy, 8 de junio, se celebra o se conmemora más bien el Día Mundial de los Océanos. No podemos celebrar mucho al parecer, no solo en Chile, sino que en el mundo, porque nuestros océanos están en una situación crítica y queremos hablar de esta materia con el doctor Marcelo Gutiérrez. Él es biólogo marino, doctor en oceanografía, investigador del Centro de Investigación Oceanográfica COPAS, acá en Concepción, y bueno, especialista en la materia, ¿cierto?, para conversar acerca de este tema. Ojalá pudiéramos decirte feliz día, Marcelo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, hoy se conmemora el Día de los Océanos. Yo creo que está bien, además de tener, ¿cierto?, el Día del Padre, de la Madre, del Niño, que también le tengamos día a estas cosas que son bastante importantes para nuestra vida. Sí, pues, una temática que no se le ha dado la relevancia que tiene. Estamos hablando que muchos incluso al principio decían que en vez de llamarnos planeta Tierra deberíamos haber llamado planeta agua en el fondo, porque somos océano. Somos más del 70% de nuestra superficie es agua, y nos hemos enfocado en este porcentaje pequeñito que es claro, donde nosotros podemos a lo mejor desarrollar nuestra vida. Así es. Pero para desarrollar nuestra vida también debemos tener vida, y la mayor parte de la vida se genera a través del océano. Efectivamente, el océano, digamos, la vida se origina en el océano, en nuestro planeta. Y el océano finalmente es el que mantiene esta estabilidad que nos permite a nosotros vivir tranquilamente en la Tierra. Piensen que en el océano se produce cerca de la mitad del oxígeno que respiramos en la atmósfera. Y también hay microorganismos, por ejemplo, que son súper importantes para que el CO2, que es un gas de efecto invernadero, se mantenga estable en el tiempo. Y equilibrado. Así de importante es el océano para nuestra vida. Ahora, ¿por qué nos ha costado tanto, Marcelo? Y algo comentábamos fuera de micrófono, pero ¿por qué nos ha costado tanto comprender la relevancia de cuidar el océano, siendo además un país esencialmente costero? Bueno, efectivamente Chile es un país marítimo, pero yo creo que de alguna u otra manera le hemos dado un poco la espalda al mar, así como en la región del Biobío le damos la espalda al río, ¿cierto? Yo creo que en mayor escala en Chile pasa lo mismo con el océano. Y en el mundo también yo creo que de alguna u otra manera no tenemos conciencia de la importancia que tiene el océano para nuestra vida. Por lo mismo, como no vemos, por ejemplo, la vida marina tan fácilmente como la vemos en la Tierra, quizás ese sea un punto que hace más difícil comprender la relevancia que tiene para que estemos conversando, por ejemplo, ahora. Ahora, las políticas públicas, ¿cómo han apuntado a nuestro desarrollo con el océano? Porque yo en lo particular tengo la impresión de que siempre ha sido, o por lo menos la impresión que nos daban a uno en el colegio, que era un tema como de turismo, de ir a mirar, de que habían especies, claro, que había que conocer, pero no que nos generaban la vida finalmente, o que nos permitían tener el desarrollo que tenemos en tierra también, el tema del clima incluso. Claro. Por mucho tiempo creo que se hablaba simplemente, o se daba la noción de que nuestras costas eran para ir a descansar, a turistear, todos querían tener vista al mar. Y para extraer alimentos. Y además también, pero era como ese concepto hoy día, y por eso hoy día se han construido muchas cosas frente al mar, en desmedro de incluso la seguridad de quienes viven ahí. Bueno, yo creo que hemos avanzado bastante en políticas públicas respecto al estudio del océano. Yo creo que hay un impulso y nosotros, por ejemplo, como Centro COPAS, hemos estado detrás de impulsar que el océano tome la relevancia que corresponde, que lo observemos con la frecuencia que corresponde y obtener información. O sea, yo creo que también un poco de responsabilidad nuestra como investigadores poner estos temas dentro de la opinión pública para que se vayan generando políticas a futuro que efectivamente lleven a que estemos todos con los ojos puestos en el océano y sepamos realmente cuáles son las virtudes que tiene y que nos hacen llevadera a la pasada que tenemos por el planeta. Es bien incomprensible que entendamos al océano como una fuente de alimentos, por ejemplo, tan importante, pero a la vez lo hemos visto como humanidad o como sociedad chilena, si se quiere, como un vertedero. Lamentablemente. Hay un dicho que tiene relación con otra cosa, pero que es: no se va al baño donde se come. Eso se relaciona con otro tipo de situaciones, pero es más o menos lo mismo. En el fondo nosotros estamos viendo el océano como un vertedero, pero a la vez es de donde extraemos recursos naturales para la alimentación humana.
Claro. Es muy loco pensar que no hay nadie o no ha habido nadie que se haya sentado alguna vez y decir, puede que esto no sea una muy buena idea. Sí, bueno, lamentablemente todo llega al mar. Entonces, bueno, y más encima el otro dicho ese que dice que lo que bota la ola, Además, el mar devuelve cosas refiriéndose a la también. basura, ¿no? Entonces, lamentablemente los ríos arrastran un montón de desechos nuestros. Y no solo estos desechos visibles, sino también desechos químicos, por ejemplo. Orgánicos, ¿no? Exactamente como los de la agricultura o los desechos domésticos que finalmente igual causan un impacto, obviamente, y principalmente en las costas, que es donde más se interactúa con el océano. Entonces, de hecho, no es raro pensar que en cada verano hay playas que no están aptas para el baño justamente por estos temas. Y claro, si pensamos más allá en el tema de la extracción de recursos, obviamente es un problema que no se ha abordado, digamos, con la relevancia que tiene que abordarse. Hoy día estamos discutiendo una ley de pesca que en su momento fue Así muy es. cuestionada, que se denunciaba que privilegiaba precisamente a las grandes industrias. Y la pesca por arrastre, que es súper dañina. Exactamente, pero apuntado al recurso, como estábamos hablando, no a la importancia de cuidar las especies, porque toda esta cadena alimenticia también dentro del mar nos permite tener este beneficio de poder respirar. Por ahí la otra vez hablaba también de el daño que le hizo la película Tiburón, por ejemplo, a esta especie donde lamentablemente los están matando. Y los tiburones cumplen una función fundamental en el ecosistema marino Así es. y a la vez en el ecosistema mundial, digamos, del planeta en sí. Correcto. O sea, lo que nosotros bromeamos un poco con esas cosas porque hay especies carismáticas, las ballenas, no sé, los Claro, pingüinos, las más buena onda. los tiburones, los delfines, todos quieren mirarlo y conocerlo. Pero claro, por ejemplo, yo estudio microbiología marina Qué y fundamental. nadie lo ve, Claro. pero son tan fundamentales para el resto de los organismos que viven en el mar, que es importante que haya gente que esté preocupada de esos aspectos también. Yo creo que una cosa que hay que destacar, por ejemplo, es que hace unos años atrás se incorporó el tema del océano dentro de los perfiles de enseñanza digamos, en los colegios. Y eso yo creo que de alguna u otra manera igual fortalece el tratar de tener una visión más global del océano y de la importancia que tiene, y justamente apuntando no a los animales más carismáticos, que obviamente son importantes, yo no lo quiero desmerecer, pero sí también a otros aspectos de la vida marina que son menos conocidos y que son extremadamente fundamentales para estas funciones que cumple el océano. Claro, porque si no están, tampoco está lo que vemos. De Justamente. hecho, hay un temazo, por ejemplo, con las plantas, las algas que se producen en el océano, ¿verdad? El Así daño es. que existe hoy día con todos estos organismos que no tienen ningún carisma, si se quiere, desde el punto de vista del animalito que tú puedes ver, Sí. ¿verdad? Pero que efectivamente son tremendamente importantes. O sea, nos proveen un montón de servicios también. O sea, piensen que las algas, las macroalgas, estas que vemos en la costa, algunas son verdaderos bosques, así como están los arrecifes de coral en sistemas más tropicales, más cálidos. Acá tenemos estos bosques de macroalgas que proveen una gran cantidad de nichos para la vida. Entonces también son importantes y claro, hay extracción excesiva en algunos casos que va en desmedro de esta población. Ahora, Marcela, si lo vemos como desafío de, pongámonos en el plano la conmemoración del Día Mundial Ajá. de los Océanos, pero trayéndolo a la realidad chilena, ¿cuáles son los desafíos para este año con respecto al cuidado de los océanos desde todas las aristas? Porque acá no podemos obviar las políticas públicas. Es parte también de la actividad ciudadana, si se quiere. Como Sí. tú decías, que estemos más informados también nos permite como ciudadanos exigirle más a nuestras autoridades, votar más informados también. Pero desde la política pública hasta el comportamiento de cada uno de nosotros, desde nuestros hogares incluso. Bueno, yo creo que tenemos que generar, o sea, yo lo veo desde la perspectiva nuestra, que es nuestra responsabilidad como científicos del mar, generar conciencia en la población respecto a la importancia que tiene el océano, eso como punto de partida. Pero además, claro, necesitamos el apoyo de las entidades públicas responsables de, por ejemplo, entregar los fondos para investigación y también desde la perspectiva ambiental, que se generen programas que vayan en apoyo a la educación ambiental, porque yo creo que ese es el pilar fundamental para saber
efectivamente y conocer y dar el cuidado que corresponde al océano. Sí, sin duda. O sea, en vez de ir mejorando, vamos empeorando. Hace 1 o 2 años atrás habían registros de 5 islas de plástico. Hoy día hay registros de 8. Y creo, y no sé si será todavía la última información, pero la más grande debería ser como de 2.000 kilómetros cuadrados de puro plástico. Y esto va sumando en vez de restando. Finalmente, ahí cómo podemos nosotros también dentro de las políticas públicas mejorando. Ya sabemos que en nuestro país se está tratando de eliminar las bolsas de plástico, los plásticos de un solo uso, pero nos llega todo desde afuera que viene en plástico también. Así es. Bueno, estas islas de plástico tienen su origen justamente no puntual en algún lugar específico, entran en la circulación oceánica mayor y se van acumulando plásticos en ciertas zonas del océano. De hecho, ni siquiera es cerca de las costas en algunos casos, sino en océano abierto. Bueno, el problema es más grande de lo que parece, porque uno generalmente se enfoca en lo que es visible, como les decía. Claro. Pero también están los microplásticos, que es un temazo, así que se está generando hoy en día mucho interés científico por comprender cuál es el impacto que puede tener. Hay animales que ingieren esos plásticos. Hablaban de una tarjeta de crédito al año que nos estamos comiendo en plástico, los seres humanos, O sea, indirectamente, y muchos de ellos vienen del pescado de marisco. Bueno, ¿y cuántos animales marinos? Y no solo del mar, sino que aves costeras, por ejemplo, cuyos cuerpos son encontrados finalmente en descomposición, en el proceso de descomposición y dentro de su estómago lleno de plástico. Bueno, y nosotros podemos estar comiendo ese mismo plástico posteriormente. Claro, sí. Es brutal. Y hay otro de los problemas que no se ve tampoco a simple vista, que es el derretimiento de los polos. Sí, bueno, nosotros dentro del COPAS hemos estudiado temas relacionados con esto, no necesariamente en la Antártica ni en el Ártico, pero sí en la Patagonia chilena, que tiene uno de los reservas de agua dulce más grandes del mundo después de los polos, claro, en los glaciares, en los campos de hielo. Entonces, efectivamente, hay glaciares que han retrocedido muy rápido en muy poco tiempo y eso está generando impactos en aspectos físicos que tienen que ver con la circulación del océano, las características del agua, pero también aspectos que tienen que ver con los hábitats para organismos en el fondo. Sí. Entonces cambia la distribución de ciertos organismos y eso finalmente también nos puede llegar a nosotros nuevamente. Piensen que esto en el contexto del cambio climático, que alguna responsabilidad tenemos nosotros también. Sin duda. Entonces, finalmente, todos estos efectos de retroalimentación que se generan se están devolviendo hacia nosotros también. Ahora yo quiero decir que no todo está perdido. Eso es bueno. Porque en la medida que generemos más investigación y que surjan iniciativas, por ejemplo, de las personas que tienen algunos emprendimientos de reciclar plástico que obtienen justamente, que sacan de las playas y generan nuevos artículos que se pueden usar nuevamente, ¿cierto? Eso yo creo que es uno podría decir que algo que da esperanza, ¿cierto?, para ir generando conciencia. Sí, bueno, nosotros tenemos las costas que van desapareciendo cada vez más. ¿Qué es más resiliente en la regeneración? O no sé si hay estudios de aquello. ¿Es la tierra en cuanto a, me refiero a sus propiedades, la agricultura, la capacidad de generar recursos, o el mar para recuperarse más rápido? Bueno, yo creo que ambos interactúan todo el tiempo, o sea, uno tiende a separar, ¿cierto?, los ambientes porque es más fácil estudiarlo. Claro. O sea, nosotros dentro del mar separamos la cuestión mucho más incluso. Pero claro, el océano tiene, yo pienso, una capacidad de resiliencia quizá un poquito mayor que la tierra. De hecho, es tan simple como pensar de que, por ejemplo, los cambios de temperatura que ocurren en el continente, ¿cierto?, en la tierra, son bastante drásticos. O sea, hay lugares en que tienen, no sé, pues 30 grados sobre eso en el norte. Y en la noche la temperatura baja considerablemente, como ocurre en el desierto. Sin embargo, por ejemplo, eso no ocurre en el océano. Entonces, desde esa perspectiva es mucho más estable. Ahora, uno dice, ya, entonces, ¿qué importa si se le sube 1 grado al océano? Eso sí es relevante, porque los organismos que viven en el océano justamente están adaptados a menores cambios de temperatura. Entonces, lo que para uno puede ser poco, porque está acostumbrado a estos cambios en el continente,
a los organismos que viven en el mar puede ser bastante ¿Y eso grande. puede ser que especies o microorganismos que están acostumbrados a vivir mucho más abajo empiecen a emerger? O sea, de todas maneras puede haber redistribución, relocalización de organismos, de poblaciones de organismos. Y eso, por supuesto, que trae consecuencias para el funcionamiento de todo el ecosistema marino, pero también, volviendo al tema de la extracción de recursos, también para eso, que finalmente nos afecta a nosotros. Ahora, hay algunos fenómenos que ocurren en el océano que son parte de la actividad natural del océano, ¿verdad? Que de repente pasan cosas que uno al tiro dice, será la industria, será la contaminación, será el cambio climático, y muchas veces hemos escuchado de los mismos especialistas como tú, Marcelo, que nos dicen, no, mira, esto ocurre, es parte de la actividad. La marea roja, entiendo, está dentro de una actividad natural del océano. Ahora, la frecuencia, la intensidad, no hay nada concluyente, entiendo, que pueda relacionarlo con la actividad humana. O sea, lo que pasa es que generalmente todos estos eventos responden a factores múltiples. Entonces hay condiciones ambientales naturales, hay presión antrópica, obviamente, porque, o sea, sobre todo en las costas, en donde más recibe, digamos, algunos elementos externos que vienen justamente de nuestra actividad. Pero como les digo, son factores múltiples. Está el cambio climático. Entonces, mientras no tengamos la suficiente cantidad de información, que yo creo que en eso sí estamos todos de acuerdo, por lo menos el mundo científico, que necesitamos generar más información, no podemos entregar una certeza respecto a cuál es el origen de algún evento. Entonces, y por eso es tan importante que ustedes continúen con su actividad científica, la investigación, y afortunadamente, recogiendo un poquito lo que decías de que no todo está perdido, el lema de este año para el Día Mundial de los Océanos es "las mareas están cambiando", y eso se refiere a que hoy se están haciendo muchos más esfuerzos desde la comunidad internacional, incluyendo los privados también. Sí, yo también quiero destacar eso, yo creo que hay interés también del sector privado por tener más conocimiento y un poco de inversión también en investigar el océano. Así que desde esa perspectiva sí, yo estoy de acuerdo en que esperemos que esto se vaya acentuando aún más y tengamos más información y podamos tomar mejores decisiones, más informados. Y la comunidad justamente esté más informada, que se preocupe del océano. Y por eso hay una actividad importante para quienes obviamente quieren interiorizarse más sobre esta materia, que se va a realizar precisamente esta actividad con temáticas de biodiversidad. Hay dibujos, hay fanzines, hay juegos, cuentacuentos. Esto se va a hacer el jueves 8 de junio entre las 11 y las 17:30 horas en el Museo de Historia Natural de Concepción. Claro, hoy día, jueves 8. Sí, no, va a estar genial este Festival del Océano en el museo, actividades y talleres para toda la familia. Este festival, como les decíamos, se realiza hoy en conmemoración precisamente del Día de los Océanos. Se va a contar con pintacaritas, biodiversidad marina, juegos asociados al océano, módulos para experimentar, qué importante eso para niños y niñas además, en horario continuado. Ojo, el cuentacuentos es a las 15:30 horas y el taller de fanzines para la infancia es a las 16:30 horas. Todas estas actividades son abiertas y gratuitas por Newman. Qué mejor que eso, ¿cierto? En el Museo de Historia Natural, museo que está ahí en la Plaza Acevedo, Plaza Jurásica, actividad ideal, bajo techo además para este día lluvioso, ¿cierto? Algo que podemos hacer en familia. Marcelo, muchísimas gracias. Y que gracias al océano tenemos lluvia. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Eso, y aguante ahí el Centro Copas también con las investigaciones que llevan adelante. Oye, nosotros, claro, hablamos un poquito de las especies marinas, que les tenemos mucho cariño, que les tenemos mucho aprecio, pero sabemos que en el ecosistema todo funciona, todo está interconectado. Pero hay especies en tierra que de repente no nos generan una amistad muy positiva, a pesar de que cumplen un rol también importante dentro del ecosistema. Nuevamente hay denuncias en el Centro de Concepción de plagas de ratones.